Buenas noches, hermanos, hermanas. Espero que todos estén bien. Hoy nuevamente tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Perdón, todavía el virus que dura como más de un mes azotando me tiene con secuelas. Pero gracias a Dios estamos bien y Dios nos ha permitido este día para poder conectarnos con Él, con su palabra. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que en lo adelante también requerirá más profundidad. Por eso hoy voy a iniciar solamente a compartir un mensaje que trata sobre la fe. En nosotros poder analizar nuestro camino para poder darnos cuenta si vivimos acorde a la fe de Dios, a la fe que recibimos en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante eso, saber si como yo estoy viviendo lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo, considerando cada día, está en lo correcto. ¿Cómo yo puedo saber si mi camino está bien o no? ¿Cuáles criterios yo estoy tomando en cuenta? ¿Cuáles criterios yo estoy tomando en cuenta para saber si mi camino está bien o no? Si estoy caminando con la fe. Los pastores han estado enseñándonos constantemente la vida de la fe. En esta iglesia, por eso se llama Iglesia Cristiana Santa Fe, cada palabra que los pastores comparten con nosotros nos orientan a vivir por la fe. Conociendo ese corazón y esa voluntad, nosotros podemos aprender a vivir delante de Dios adecuadamente. Hay una historia muy famosa en nuestra iglesia. El pastor dice, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, aunque la hayamos escuchado anteriormente, es como nueva. Debemos venir con un corazón fresco, un corazón nuevo. Y es la historia del señor que había estudiado mucho sobre arqueología y quería un buen trabajo. Y ese señor, por más que estudió, sus notas, sí, lo llevaron a un museo, uno de los museos más importantes del mundo, porque entregó su currículum, mucho conocimiento, así, de esto y de esto. Y en los museos se encuentran todo tipo de obra de arte. Todos. Yo pude visitar un gran museo en Estados Unidos que se llama el Museo de Historia Natural. Yo quedé maravillado de ese lugar. Yo llegué como a las 2 de la tarde y eran las 4:30 de la tarde. Y todavía en el lugar donde yo estaba había muchos lugares que yo quería conocer y que no me daba tiempo. Y dijeron, a las 5 cerramos. Me quedaban media hora. Y cuando yo veo el mapa, yo duré como 3, 4, como 2 horas y media. Cuando yo vi el mapa, yo dije, yo andaba con una prima y yo le dije, pero nosotros solamente hemos andado el primer piso. Yo calculando de que visitar todo rápido antes de que cierren, y el museo tiene como 4 niveles. Y en el último nivel estaban las momias de Egipto. Ahí yo quería ir sin falta. Y yo, Dios mío, pero estoy en el primer nivel, ¿cómo hago para llegar al 4? He pasado muchas horas aquí porque es muy grande, tiene de todo. Desde la historia de República Dominicana, los taínos, los indios americanos, fragmentos de la luna, pedazos de piedra de más profundidad, antiguos, huesos de dinosaurios de todo tipo, de todo, de todo. Una persona que trabaja en un museo, por eso tiene que tener mucho conocimiento para ser guía, por ejemplo, o director del museo. Entonces, esta persona tenía las cualidades y él quería ser un guía, quería ser como un encargado por sus estudios y eso. Cuando él se entrevistó con el jefe del museo, el dueño, o el encargado principal, le dijo, sí, está contratado, y él esperaba que le dieran una función, un cargo alto, y lo que lo pusieron fue como una persona para limpieza.
Le entregaron un pañito, un trapito, un líquido especial para poder limpiar las piezas que recibían, todas las piezas que entraban al museo. Para él eso fue como una vergüenza, porque decía, ¿cómo yo tantos estudios y me ponen a mí a limpiar? Yo, por mi conocimiento, yo tengo que ser encargado del museo con mis estudios, pero el Señor no lo puso como encargado. El Señor lo puso a limpiar. Por eso él tuvo que tragarse su orgullo, ciertamente tuvo que morir a sí mismo, a sus estudios, su pensamiento, su creencia, su ego. Tuvo que morir a todo eso y recibió el trabajo de limpieza. Él empezó a limpiar todo lo que traía, limpiaba con un pañito, un spray especial, estudiaba cada pieza y la limpiaba. Cuando pasa ya casi un año, el Señor dice, hace una reunión con él, le dice, mira, ya es tiempo, ahora tú serás encargado del departamento de lo más importante del museo. Y él se sorprendió bastante. Él decía, ¿cómo es posible? Ese puesto yo lo quería desde el principio, pero usted no me permitió. ¿Por qué no me permitió y espera hasta ahora para yo poder serlo? Y él dijo, por algo muy importante. Para tú poder trabajar en esa posición, tú tienes que saber sin falta discernir entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Ese trabajo que tú hiciste durante ese tiempo, ¿qué pasó con él? Vamos a ver, lo llamó a un lugar y él buscó algunas piezas. ¿Esa pieza es falsa o verdadera? Él le decía, eso es falso, muy rápido. ¿Por qué es falso? Porque la original tiene esta forma, es así, así, así. Ah, muy importante. Buscó otra pieza. ¿Y esa está verdadera o falsa? Y él dice, eso es falsa también. ¿Por qué? Porque la original tiene esta forma, es así, así, así. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Limpiando. Cada vez que él limpiaba todas esas piezas que le traían, él podía conocer, esto vino de tal lugar, esto es así. Y conoció exactamente. El día que el pastor compartió esa palabra nos decía, para usted poder saber si camina bien o camina mal, solamente necesita una cosa, conocer lo bueno. Conocer lo bueno. El que conoce lo bueno puede, muy fácil, el que no tiene que aprender lo malo, tiene que conocer lo bueno. Un billete, a las personas que trabajan en banco, le enseñan cuáles son los billetes originales. Una vez que conozca el billete original, ya puede distinguir, ¿ese es falso o es verdadero? Eso es lo primero. Luego, si entra un billete falso en el mercado, lo identifican y dicen, miren, el billete falso tiene esto y esto, para que estén todo más claro todavía. Pero específicamente, le enseñan el billete bueno. El anciano Leonardo trabajó durante muchos años en un banco y él se sabía todos los trucos, él me enseñaba. Él me enseñaba exactamente, este billete tiene que tener esto, así, así, así. Él con agarrarlo con la mano, sabía si el billete era falso o verdadero. La calidad, la textura, todo. Por eso él podía distinguir muy fácil. ¿Eso es falso o eso es verdadero? En nuestra vida de creencia nosotros debemos conocer algo muy importante y es la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, nosotros podemos discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto. ¿Estamos caminando bien o estamos caminando mal? Y necesitamos la fe. Muy importante, porque la fe es la confianza en Dios. El que no confía en Dios no puede vivir bien, no puede caminar ordenadamente. Se necesita confiar en Dios. Eso es la fe. Vamos a iniciar leyendo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Romanos capítulo 12, 1. ¿Pudieron encontrar?
Ok. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el versículo 2 dice, voy a por parte. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos tener una fe verdadera. Me da risa esta parte, la fe auténtica. Porque yo con mi esposa, ¿tú tienes la fe auténtica? Siempre le digo, esa no es la fe auténtica o esa es la fe. Esa es la fe verdadera. Como cuestión para nosotros pensar. ¿Estamos caminando en la fe verdadera? Como una pregunta hacia nosotros mismos para poder reflexionar. La fe es la base de nuestra vida de creencia. Esa fe no se basa en nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras experiencias. Esa fe se basa en nosotros aceptar la voluntad de Dios. No solamente aceptar, respetar la voluntad de Dios. Esa es la fe auténtica. Cuando nosotros recibimos un llamado de Dios, cuando recibimos un mandato del Señor y nosotros respetamos ese mandato, esa es la fe auténtica. Porque la fe que viene de nuestro pensamiento, deseo, es falsa. Esa fe que se basa en el apoyo de nuestro pensamiento, nuestra fuerza, nuestra experiencia, o como dice la palabra, lo que los ojos ven. ¿A qué se refiere la palabra con no apoyarnos en lo que los ojos ven? Sino a aquellas cosas que por alguna condición física nosotros podemos considerar que se puede o no se puede, porque está dentro de nuestras posibilidades. No creer o confiar en algo porque esté dentro de nuestras posibilidades. Así no. Sino confiar y tener fe en algo porque nosotros sabemos que sale de Dios. El evangelista cantó una canción, la última que cantó, muy bien, que dice, oh tu fidelidad. Esa fue, ¿verdad? Dice, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nosotros debemos ver esa fidelidad de Dios en nuestro camino, en nuestra vida. Debemos ver que la voluntad de Dios se aplique en nuestra vida. Eso nos garantiza a nosotros que andamos bien, que andamos en la fe auténtica o la fe verdadera. Romanos capítulo 12 dice que debemos cambiar nuestra mentalidad con la palabra, dejar ese hombre viejo. El hombre viejo es aquel que vivió sin Cristo, solamente apoyándose en su deseo, apoyándose en su experiencia, en su manera, en sus gustos. Ese hombre viejo debe morir y el hombre nuevo que surgió a través del sacrificio de Jesucristo, ese hombre viejo quedó en la tumba porque fue crucificado y fue a la tumba. Entonces el Señor Todopoderoso, Jehová Dios, lo resucitó como una nueva criatura, dándole la posibilidad y la capacidad de vivir haciendo lo bueno por el Espíritu Santo. El hombre de Dios camina por la fe y es guiado, se deja guiar del Espíritu de Dios. Por eso respeta la voluntad de Dios, respeta la voluntad de la iglesia, respeta la voluntad de los guías de la iglesia. Porque camina. La iglesia misma cuando enseña, no enseña de su propio corazón, enseña la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, debemos entender y reflexionar, mi camino no está bien, mi camino está mal. Nosotros tenemos muchos deseos y la palabra nos llama a orar y a pedir por lo que nosotros necesitamos.
Entonces, debemos tomar en cuenta algo. Aunque nosotros sepamos esa palabra que hay que pedir a Dios y que Dios nos dará, debemos tomar en cuenta algo. Dios no es una máquina para cumplir nuestros deseos. No es como esa máquina que nosotros entramos, 100 pesos y nos cobra 50 por un café. Yo le di a café, me da café, porque yo quería café. Yo entré 100 pesos, le di a café, mate. Yo sé poco de café, capuchino o café amargo. Entré 50 pesos, obtuve lo que quería. Dios no es así. Sepan eso. Sí, nosotros debemos orar y hallar la gracia ante los ojos de Dios. Eso es muy importante. Digo esto porque nosotros oramos siempre a Dios y hay que conocer esto. No siempre lo que nosotros pedimos Dios nos lo va a dar, o al menos de la manera en que nosotros lo queremos. Posiblemente Dios nos lo ha dado y lo ha puesto delante de nuestros ojos, pero no es la forma que nosotros queremos, lo que nuestros pensamientos nos dicen, y lo desechamos. Eso es muy peligroso. Nosotros debemos aprender a orar delante de Dios y ser pacientes. Nosotros debemos tener la fe en Dios porque es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios nos quiere a nosotros más de lo que nosotros no queremos. Debemos tener claro eso. Dios me quiere a mí más de lo que yo me quiero. Dios quiere lo mejor para mí. Eso es muy importante. Si yo oro y no recibo lo que quiero y empiezo a murmurar, mi corazón no tiene la fe verdadera, porque la fe verdadera es aquella que se apoya en Dios y que reconoce que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios nos quiere. No se olvida. Yo estoy orando y no recibo lo que quiero, por eso mi corazón se nubla, me olvido de que Dios está ahí, que Dios es poderoso, que Dios es amor, que Dios es misericordia y que Dios es bueno y ha sido conmigo bueno desde el principio. No nos engañemos a nosotros, no nos engañemos. La fe verdadera se apoya en eso. Los discípulos y los apóstoles siempre dicen, alabad al Señor, reconocerle. David siempre decía, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordia. Pero en los momentos difíciles nosotros entonces, murmuración o algo. La murmuración, el hombre mismo es muy débil, como nos enseñó el pastor. En un momento X quizá murmure, pero si murmura tiene que tener mucho cuidado con la murmuración. El evangelista Cristian compartía el miércoles pasado sobre eso. Muy peligroso. Debemos tener arrepentimiento, eso sí es importante, porque la palabra dice que Jesucristo fue entregado a la cruz en debilidad, al igual que nosotros somos débiles. Eso es verdad. Pero la palabra dice que Jesucristo fue resucitado por el poder de Dios. Dios le permitió una vida nueva, igual a mí, igual a cada uno de nosotros. Sí, débiles, pero ese hombre débil murió en la cruz y fue sepultado. Pero la palabra dice que el poder de Dios fue quien lo resucitó. Es decir, ¿quién es que nos permitirá a nosotros vivir bien delante de su presencia? ¿Quién es que nos permitirá caminar haciendo lo bueno? El poder de Dios. No nuestro poder, el poder de Dios. Por eso necesitamos confianza en Dios. Cuando no hay confianza en nuestro camino, cuando no hay confianza en la palabra de Dios, hay problemas, no andamos caminando bien. Debemos rápidamente tener arrepentimiento y buscar en la palabra, indagar. Dios creó al mundo de tal manera que la mayoría de las cosas se las ha reservado para nuestro conocimiento. Nosotros conocemos solamente muy poquito. Y Dios hizo el mundo, la palabra dice, Dios hizo el mundo y vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Es malo que nosotros no conozcamos todas las cosas? No es malo. ¿Es malo que nosotros tengamos dudas? No es malo, porque Dios hizo el mundo así. Nosotros no conocemos tantas cosas, solamente una pequeña parte, muy mínima conocemos, muy mínima. Pero Dios hizo el mundo así y lo llamó bueno.
Ahora, nosotros también debemos tener cuidado con la duda, porque la duda es neutral, la duda no es mala. La duda es porque nosotros no conocemos algo. Es como un indicador de que algo no lo conocemos. Entonces la duda nos puede llevar a nosotros o a un lado o a otro lado. La duda nos puede llevar a nosotros hacia Dios o nos puede llevar fuera de Dios. Para que la duda no nos lleve a nosotros fuera de Dios, necesitamos esa fe. La fe que reconozca a Dios como todopoderoso, la fe que reconoce a Dios como misericordioso, que la fe que conoce a Dios como la fuente de amor más grande que nosotros podemos tener. En la palabra nosotros podemos ver actos de fe que también nos enseñan a nosotros a cómo vivir delante de Dios. Hoy leí solamente hasta el versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mentalidad hay que cambiarla, debemos renovarnos, pero no podemos. Para poder, eso es para conocer la voluntad de Dios. Debemos cambiar nuestra mentalidad. No debemos apoyarnos en nuestro propio pensamiento, teoría y deseo, en nuestro ego. No, eso murió. Si no morimos, no podremos entender la voluntad de Dios. Y algo muy importante. No solamente debemos entender la voluntad de Dios, debemos apoyarnos en ella, creer en ella. Porque podemos conocer la voluntad de Dios, pero hay posibilidad de que nosotros no sigamos su camino. Cuando la iglesia enseña a ustedes, a los hermanos o a mí, cuando la iglesia nos enseña, es para nosotros llevarnos de la voluntad de Dios. ¿Quién no acepta el camino de la iglesia? El que no tiene la fe, el que no conoce la voluntad de Dios. Si conocemos la voluntad de Dios, que es buena, Dios quiere cosas buenas para nosotros. La carne no dice lo contrario. La carne dice, no, Dios lo que quiere es mucho trabajo para nosotros, Dios lo que quiere es cansancio, porque eso es la carne. Pero lo que Dios quiere son cosas buenas. Si conocemos la voluntad de Dios, no solamente si la conocemos y la seguimos, recibiremos bendición. De esa manera, conociendo la voluntad de Dios y siguiéndola. De esta manera podemos aprender a caminar ordenadamente. Podemos identificar que nuestro camino está apartado de la fe verdadera cuando no seguimos la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón no quiere seguir la voluntad de Dios, ahí es un indicador que dice, mi camino está mal. Debo dirigirme por el camino correcto. Continuemos leyendo. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto es vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo nos da a nosotros una cátedra de cómo debemos vivir delante de Dios. Exactamente nos enseña qué corazón nosotros debemos vivir. Cuando andamos fuera de esa voluntad, debemos identificar nuestro camino no anda bien. Esa palabra es para nosotros meditarla, orar a Dios, que nos guíe, que nos instruya, que nos dé su fortaleza para poder vivir haciendo su voluntad. Que nuestra fe no sea fingida, no sea falsa, que nos apoyemos en la palabra del Señor, aquella que nos enseña que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es misericordia y Dios es amor, Dios es bueno, Dios siempre está con nosotros hasta el fin. Nos decía el pastor, el problema en el hombre está en que se olvida de eso, se olvida de Jesucristo. Por Jesucristo nosotros tenemos toda esta gracia. Por eso debemos aceptar la voluntad de Dios y seguirla. No confiar en nuestros pensamientos y deseos. No confiemos en ellos. De lo contrario, nunca vamos a aprender, nunca vamos a descubrir las grandes cosas que Dios tiene guardada para mí. Dios dice, tengo grandes cosas ocultas y muy buenas para ti, pero yo no quiero porque no me gusta eso. Nunca va a aprender eso. Si vivimos así, nunca vamos a aprender. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos aquí a buscar en San Mateo, capítulo 14, versículo 31. Un solo versículo de San Mateo, 14, 31. San Mateo, capítulo 14, versículo 31. ¿Qué nos enseña? En ese tiempo estaba Jesús con sus discípulos. Dice la palabra en el versículo 1. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así dijo Jesús, ¿por qué dudaste? La incredulidad nos aparta de Dios. El no creer, el no confiar en la voluntad de Dios, nos aparta del mismo Dios. En ese momento, los discípulos estaban en la barca, había un fuerte viento, pero ellos ven a Jesús que viene, bueno, yo ven un fantasma que viene caminando, porque eso era lo que ellos veían, según sus pensamientos. Ellos veían un fantasma, pero mientras estaba cerca, Jesús le presentó que era él. Le decía, no, soy yo. Y sus discípulos no querían creer. Si eres tú, Señor, mándame a caminar como tú sobre el agua para llegar a ti. Y Jesús gritó, venga, venga. Así nos dice Jesús. ¿Quiere caminar sobre el agua? Venga. En ese momento Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero llegaron la tempestad, vino el viento, la fuerte lluvia y dudó. Pero su duda, ¿a dónde lo llevó? Su duda, ay, yo creo que no puedo. Ah, pero Cristo puede. Y Cristo fue quien me dijo que caminara. Cristo tiene el poder para que yo camine. Es muy diferente. Ah, es que no puedo, me voy a hundir. Es mentira. Voy a morir.
ayúdenme, maestro, ayúdenme. Y Jesucristo fue y lo agarró. Yo no sé si Jesucristo estaba cerca en ese momento y tuvo que correr porque se estaba hundiendo. La palabra dice que Jesucristo lo levantó y dijo esta palabra: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como decía al principio, es normal que nosotros podamos dudar. Hemos estado escuchando la palabra, porque hay muchas cosas que desconocemos, ignorancia, pero nosotros tenemos la fe. La fe está por encima de todo conocimiento. La fe está por encima de todo conocimiento y de todo razonamiento. No entendemos a Dios tal y cual, porque Dios es superior, muy superior. Pero nosotros creemos en Dios y confiamos en Él. Entonces eso es muy importante. Debemos tener cuenta, mucho cuidado con la incredulidad. El no creer en Dios es también un indicador. Debemos tener mucho cuidado. Es un indicador que nos enseña que no andamos, que nuestros caminos no andan acorde a la voluntad de Dios. Cuando caminamos sin confianza en Dios, sin creer en Él, ese camino es muy malo. Toda la palabra nos lleva a caminar con Dios, a creer en Él. Vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 18. Hebreos 3, 18. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Dice, Hebreos capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese capítulo 3 nos habla sobre el reposo del pueblo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos encontrar reposo en Dios? Nos enseña quiénes no pudieron encontrar reposo: aquellos que desobedecieron a Dios y tuvieron incredulidad. El miércoles pasado se estuvo hablando de esas personas. ¿Recuerdan cuando el evangelista mencionaba que Moisés salió de Egipto con un grupo de personas, verdad? Y que por el camino, a pesar de toda la grandeza y del maná que Dios le daba, en su corazón llegó la murmuración. Esas personas fueron incrédulas y no obedecieron a la palabra de Dios. Los frutos, Jesucristo nos dijo también, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Y también nos dice, por sus frutos los conocerán. Por nuestros frutos seremos conocidos. Si nuestros frutos no son acorde a la voluntad de Dios, son malos. Debemos cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón. No podemos cambiar un árbol de guayaba para que dé mango. No se puede, a menos que cambiemos la raíz. De raíz debemos sacar esa semilla y sembrar otra semilla, la semilla de la justicia, que esta semilla es la que recibimos en Cristo Jesús, la salvación en Cristo Jesús que nos permitió el Espíritu Santo. La semilla que debe brotar de nuestro corazón es la del Espíritu de Dios, para que nuestros frutos sean buenos. Si nos apartamos de la palabra, si no creemos en ella, si no aceptamos la voluntad de Dios, si no seguimos la voluntad de Dios, nuestros frutos no van a ser buenos. Solamente estando conectados de la semilla de la justicia, nuestros frutos pueden ser justos delante de Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13.
versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ese es solo versículo. Esa palabra nos dice que debemos examinarnos, cada uno de nosotros, si estamos en la fe. Por eso yo inicié hoy compartiendo sobre la fe auténtica. Esa fe en la cual nosotros confiamos en la voluntad de Dios, aceptamos la voluntad de Dios y la seguimos. Esa es la fe verdadera. Esta iglesia se fundó por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo? Nosotros no teníamos manera, no teníamos buena condición económica para construir una iglesia, pero sí teníamos la fe, un corazón, una voluntad, y la seguimos. Y hoy día nosotros gozamos por la gracia de Dios de este templo para servirle. Y asimismo en toda nuestra vida hemos visto cómo Dios ha trabajado. Nosotros, ¿qué hacemos? Decidimos y caminamos por la fe. Eso es la fe verdadera. Como hemos aprendido, la santa fe. Ahora estamos estudiando la Biblia, estamos programando muchas actividades. Muy importante. Decidimos una fecha. Recuerdo como hoy, cuando el pastor me enseñaba de esta manera, me decía: elige una fecha y camina. Elige, pero es muy importante decidir. Decide. Con voluntad, con responsabilidad, decide. Y camina por la fe. Ora, toca puertas. La fe obra. Porque la fe en Dios no permite que... La fe en Dios es viva. No permite que estemos muertos, como dice la palabra. La fe permite obrar para bien. Nosotros por eso nos ponemos una meta y caminamos por la fe. Caminamos. Si en el proceso llegan situaciones, llegan esos vientos que quieren hundirnos, debemos recordar, no estamos solos. ¿O acaso no tienen a Cristo Jesús? ¿No que dice la pregunta acá? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? No conocen, no saben, no sabemos que Jesucristo está en nosotros. Hay que conocer, no hay ningún problema. Jesucristo está con nosotros. Si tambaleamos por ahí y nos llega esa duda que nos quiere orientar hacia que Jesucristo no está con nosotros, que Dios me ha abandonado, eso es mentira de Satanás. Eso es mentira. No debemos obedecer a esa voz. Ahí debemos darnos cuenta que nuestro camino no anda bien delante de Dios cuando seguimos esas voces. En nuestro trabajo, en nuestra casa, con la familia, en todos los lugares donde estemos. Si escuchamos esa voz que lo que quiere es hundirnos, estamos olvidando que Jesucristo está con nosotros. Nunca olvidemos eso. Jesucristo está con nosotros. Hoy conocimos muchas cosas, estudiamos sobre cómo caminar por la fe, cómo debemos saber si Dios está con nosotros, cómo debemos apoyarnos en Dios. Todo lo que está fuera de eso, todo lo que se opone a esa voluntad de Dios, a lo que hemos enseñado, como dice Pablo, no sirve.
Pablo entregó su vida, todo lo que él consideraba humanamente bueno, lo desechó todo para servir a Cristo. Esa enseñanza, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A veces a veces Jesucristo se crucifica solo y nosotros no queremos crucificar esos pensamientos y deseos. No, nosotros también estamos juntamente crucificados con Cristo en Dios. Juntamente, el libro de Romanos 6 nos dice que nosotros también resucitamos con Jesucristo, que no solamente juntamente con Él fuimos sepultados. Voy a leer un mensaje de Pablo para cerrar en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscar. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver si la hermana Yomari me escucha. ¿No está? Ok. Continuamos. Quedamos en el versículo 2, ¿verdad? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos antes de conocer a Cristo, hijos de la ira, vivíamos en los deseos de la carne. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso esa palabra juntamente es muy importante. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado muchas obras buenas. Por eso todos los frutos del Espíritu son buenos. Cuando nosotros no caminamos por el Espíritu de Dios, no caminamos con la fe, debemos identificar que andamos mal. Después, caminando con la fe, con el Espíritu, todos nuestros frutos, todos son buenos, todos. Tenemos evidencia del camino de la fe. En la misma Biblia nos hablan de los siervos de Dios. José, todo lo que José hacía, todo bendecido. Todo lo que Abraham hacía, todo bendición. Todo lo que nosotros hacemos también, todo bendición. No debemos recordar que Cristo está con nosotros. No olvidarlo. Hasta aquí. Oremos. Señor, le agradecemos nuevamente por su gracia y su misericordia. Nosotros en verdad, leyendo su palabra, podemos ver cómo debemos caminar delante de su presencia. El apóstol Pablo
nos daba un buen consejo, una buena guía, nos enseñaba sus mandamientos, Señor, sus mandatos, de cómo el cristiano debe vivir delante de su presencia. Esos lineamientos que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros es para que nos podamos vivir con buena conciencia, para que nosotros podamos desechar lo malo, para que podamos recibir lo bueno, para que reflejemos nuestro corazón con esa palabra y ordenemos nuestro camino si está mal. Bendiga a todos los hermanos. Permita que su Espíritu, Señor, toque cada uno de nuestros corazones y podamos servirle, Señor. Aquellos que están escuchando esta palabra, a todos los que escuchen este evangelio, permítale la gracia también y el poder de poder caminar en buena conciencia, de poder apoyarnos por la fe en todo lo que hacemos, Señor. Porque usted es grande, poderoso, misericordioso, lleno de amor. Usted es un Dios bueno. Aunque oremos y no veamos que la situación cambie según nuestra perspectiva, permítanos siempre mantenernos firmes en la oración y agradecidos, con un corazón agradecido, Señor. Porque usted sí está trabajando, quizás no en el tiempo en que nosotros esperamos, pero está trabajando y nos dará en su debido momento. También reconocemos que no siempre nuestro deseo o camino está bien. Por eso, ordene nuestro pensamiento, Señor, y permítanos caminar y vivir delante de su presencia, según su voluntad. Le oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces nosotros caminamos y oramos a Dios y decimos, esa es la voluntad de Dios. Pero cuando pasa una situación diferente, decimos, no es la voluntad de Dios. Dios quería algo diferente para mí. No. Por eso la fe debe ser auténtica. No debe cambiar. Nuestro corazón no debe cambiar. Siempre debemos apoyarnos en Dios. Por eso es importante reconocer cuando Dios está trabajando en nuestra vida, cuando nuestros corazones están alineados a la voluntad de Dios. Leer la Biblia, hermanos, recomiendo leer la Biblia, apoyarse, compartir, preguntar también, unirse a la iglesia, los guías, y cualquier duda, que esa duda sea llevada hacia Cristo, no una duda que nos aparte de Él. Es un camino totalmente diferente.